Voy a decir, vamos a pasarlo, Dani. Ok. Volver a definir algo cuyas características o circunstancias han cambiado. Dijimos el domingo pasado que nosotros hemos cambiado el principio. Y también dijimos, y yo dije, que hay muchos, hoy muchos están torciendo al Jesús de la Biblia hasta obtener una versión que les haga sentirse cómodos. Muchos están torciendo al Jesús de la Biblia hasta obtener una versión que les haga sentir cómodos. Y hice un énfasis con respecto a eso, hermano. Y yo creo que el énfasis que nosotros hicimos el domingo pasado es momento de volverlo a recordar. Nosotros a veces tratamos de que Jesús se amolde a nuestra situación. Y el Jesús de la Biblia no tiene nada que ver muchas veces con nuestra situación. Si bien Él es nuestro ayudador, si bien Él es un Dios lleno de gracia y de amor, nosotros entendemos que Dios tiene su plan y su propósito en medio de todas las cosas. Y nosotros no debiéramos de estar tratando de obtener una versión con respecto a lo que es Jesús para sentirnos cómodos. Hoy vamos nosotros a compartir con respecto al Espíritu Santo que no necesariamente o no debiera ser una visita, sino que debiera permanecer. Tienen que ir pasándomelo, amor. Acá ahí, Pax, ese. El Espíritu Santo no quiere ser una visita, Él quiere permanecer. En Juan capítulo 16, verso del 6 al 15, y en Hechos 16, 6 al 40, vamos a encontrar nosotros en estos dos textos lo que yo quiero exponer en 5 puntos. El Espíritu Santo como una visita, no como algo o alguien que pueda permanecer. Hermano, yo escuché un testimonio de un pastor. Dani, pónseme la palomita, no, la palomita. Esa palomita. Esa palomita. La Escritura nos habla que el Espíritu Santo vino como en forma de una paloma y se posó sobre Jesús. ¿Recuerdan? En el bautismo. Por eso me gusta este retrato, porque cuando el Espíritu Santo viene para quedarse. Yo escuché un testimonio de un pastor que durante varias semanas estaba enseñando a la iglesia sobre la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Y cuenta a ese hombre que un día en la mañana, él predicando, ya había empezado la predicación, cuando apareció alguien, una persona, él vio que entró una persona ahí y dice que estuvo buscando lugar, ¿verdad? Y no encontraba lugar, no había un asiento, hasta que dice que por allá encontró un lugar, pues nadie se movía para ofrecerle lugar. Dice que hasta que al fin encontró un rinconcito y allí se sentó a oír la predicación. Dice que durante todo el sermón el pastor no pudo separar su vista de aquel oyente. Y cuando terminó el servicio, dice que él bajó rápidamente para ir a saludar al visitante, pero no lo alcanzó. Narra él que inquieto por saber más acerca de esta persona nueva, comenzó a preguntar a los hermanos si lo conocían. O si había alguien que lo había saludado o le habían dado la bienvenida. Pero la gran mayoría ni siquiera se habían dado cuenta que había una persona nueva. Eso es una iglesia que no es aquí. Entonces dice él que esa noche él oraba y dice que él le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué me ha inquietado tanto esta persona? Esta persona que vino nueva a la iglesia, ¿quién es esta persona? ¿Y por qué me llamó tanto la atención? Dice que él orando, él en su corazón pudo interpretar una respuesta de parte de Dios y que el Señor le había dicho, fue mi Santo Espíritu quien te visitó.
La pregunta es, si el Espíritu Santo físicamente visitara nuestra iglesia, ¿cuál sería la impresión que se llevaría de nosotros? ¿Cuál sería la impresión del Espíritu de Dios en medio de la iglesia hoy? En medio de la iglesia local hoy. Esto es lo que a este hombre le quedó. Y para él fue un impacto. Porque él decía, si el Espíritu Santo físicamente visitara nuestra iglesia, ¿cuál sería la impresión que se llevaría de nosotros? Una de las cosas, hermanos, que yo he aprendido de Dios es que no hay nada mejor que estar en el lugar correcto, en el momento correcto, porque una vez que estamos con Dios, necesariamente ahí somos cambiados. Cuando nosotros leemos ese texto de Juan, en el texto de Juan 16, los discípulos son animados y les dice el Señor, aquí voy con el primer punto de los 5 que les estoy comentando que vamos a hablar para colocar, hermanos, el Espíritu Santo no como una visita, sino el Espíritu Santo permaneciendo. Usted y yo podríamos decir, Señor, yo sé que tu Espíritu Santo debe permanecer y permanece en mí. ¿Cuántos podemos decir esto que es verdad? Pero el punto está en si de verdad yo estoy dando ese lugar al Espíritu Santo. Porque yo pudiera decir, yo tengo el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuántos lo tenemos? Pero ¿cuál lugar ocupa el Espíritu Santo? ¿Es un lugar de permanencia o es un lugar de visita? Dice la Escritura que cuando en el texto de Juan capítulo 16... dice que el Señor les habló y les animó y les dijo, les conviene que yo me vaya, porque solo si me voy, el Consolador vendrá y se quedará en ustedes. En otras palabras, Jesús le está diciendo, el Espíritu Santo vendrá, habitará y hará la obra individual en ustedes y también en todos los que vendrán después de ustedes. Hermanos, les conviene que me vaya porque vendrá el otro, es decir, vendrá y habitará, hará obra individual. Esto es lo que Jesús nos decía. El apóstol Pablo en 1 Corintios 16, 19 nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermano, esta es una exhortación en una gran pregunta que el apóstol habla y dice, ustedes ignoran que ustedes son templo del Espíritu Santo. Cuando hablamos de templo del Espíritu Santo, para Pablo era un lugar en donde habitaba el poder de Dios. Y Pablo les dice a los corintios, ustedes ignoran que son templo del Espíritu Santo. Hoy nosotros debiéramos de replantearnos la pregunta, ¿usted es templo del Espíritu Santo? Y el pueblo dice amén. Eso es verdad. La pregunta es como retórica, ¿sí? Es verdad. Es decir, somos templo del Espíritu Santo y no le quepa a nadie ni una sola duda. Si usted ha confesado que Jesucristo es el Señor, usted es templo del Espíritu Santo. Entonces es buen tiempo para comunicarle al vecino, usted es templo del Espíritu Santo. Algunos que seguro están enojados porque no le dijo a nadie. Usted es templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo, ahí no hay duda. No se trata de si usted es muy bueno, muy bonito, muy alto, muy flaco, si tiene solo una hora de ser creyente, o 50 horas, o 50 años, o 30 años. No, se trata de que la Escritura a nosotros nos dice que cuando usted recibió a Cristo en su corazón, usted inmediatamente se convirtió en hijo de Dios y en templo del Espíritu Santo. Y ahí no tendremos ningún problema. Amén. Esto me tiene que servir de base para lo que sigue. Usted es templo del Espíritu Santo y yo requiero también estar tan seguro como ustedes de que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Porque si no, no nos va a funcionar lo que la Escritura nos puede a nosotros regalar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos lograr que Él habite permanentemente en nuestra vida? Porque muchos cristianos, hermanos, sienten la presencia de Dios en la iglesia, pero antes de llegar a la casa ya se sienten vacíos. Mucho creyente
piensa que, y estando en medio de la iglesia, cantamos, alabamos al Señor, hacemos y vemos y oímos cosas, pero una vez que sale del templo, que sale de la iglesia, que sale del servicio, llegando nomás a la casa se siente otra vez vacío. Esto es parte de un engaño. Porque el Espíritu Santo, usted es templo y el Espíritu Santo vive y habita en usted. Y habita en mí por la gracia y misericordia del Señor. Yo no sé qué usted pueda pensar de mí, pero piense todo lo que quiera, no importa, no tengo problema. Cuando estamos en medio de la alabanza, y es que ese es hermoso, hermano. Voy a contarles algo, antes de. Resulta que estoy en el tercer programa en la cárcel del Buen Pastor, con las mujeres. En el tercer paso del curso que yo doy, que va para 3 años, bueno, son como más o menos, bueno, un tiempo bien. El tercer punto tiene que ver con un asunto espiritual. Yo doy sobre carácter. Definimos que carácter es la motivación interna para hacer lo correcto, cueste lo que cueste. ¿Verdad? Entonces, el último curso que yo doy es la motivación interna. Yo les hablo a ellos de la parte del alma, de la parte del cuerpo, y les hablo de la motivación interna en el último curso. El último curso es la motivación interna. Así se llama. Pero me hizo mucha gracia porque una de las privadas, cuando ya empezamos el curso y yo les dije qué es lo que vamos a ver y, ¿verdad? Todo qué es lo que vamos a trabajar. Y entonces ella se volvió y me dice, profesor, soy profesor yo. ¿Ya? ¿O no? Sí, fíjate. El asunto, felicitar a Bono por las oraciones, no tal vez por lo que canta. Él por lo que canta, yo creo que son las oraciones de nosotros. Lo aceptaron por allá, por aquel lado, por dicha. ¿O no? ¿O no nos dijo que intercediéramos para ver si acaso, porque la voz no le iba a dar para... es así. Yo le dije, bueno, yo voy a orar, a mí el Señor me va a contestar. No, aplicó para una beca en, ¿cómo se llama? En Luisiana, el arroz. En Guanacaste, donde era el arroz Luisiana. No, en Luisiana. Y lo aceptaron, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces lo felicitamos. Pero esta persona, esta privada de libertad, llega y me dice, profesor, ¿sabe qué? Esto me huele a mí a panderetear. Le digo, ¿de verdad? ¿Por qué? Dice, es que vea los temas. Vea lo que usted nos va a hablar, de la buena creación de Dios. Del pecado que cometimos. Y ahí van, los temas van por ahí, ¿verdad? Es el pecado, perdón. Y entonces yo decía, y yo le dije, y usted me dice, es que yo le voy a decir algo. Yo, dice, no siempre estuve aquí en la cárcel. Está bien, yo maté a 2 personas, pero antes de matar a 2 personas yo iba a la iglesia. Ajá. Dice, y yo sé que esto que usted nos va a compartir tiene que ver con eso. Y entonces yo le dije, bueno, démosle el tiempo. Le digo, pero sí, seguro vamos a pandereta. Y de verdad, hermanos, es totalmente pandereta, pero hay que meterlo por ahí, por aquí, ponerle otro nombre, porque los psicólogos y los sociólogos se inquietan un poco. Y yo digo que viva Cristo. Una vez que las tengo ahí, son mías, en el buen sentido de la palabra. Entonces, ahí vamos haciendo, por la gracia de Dios, una obra. Sí. Pero interesante, hermanos, que alguien que a pesar de haber cometido un delito de esa magnitud, uno muy malo, es que uno está bien, pero ya 2, no, ninguna, ni una ni 2. Pero al final, es como de verdad ese redarguir. Una persona que estuvo en la iglesia, y ahí hay un montón, ya me averigüé, maestras de escuela dominical. Una era superintendente. Es de una iglesia, de las iglesias un poco más tradicionales, tienen superintendentes.
¿verdad? Gente que conoce, gente que sabe, gente. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo en la vida de esa mujer? Pero la pregunta también es válida para nosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios en mí? Cuando yo pudiera caminar no en santidad, cuando yo anduviera o ando o pudiera andar en cosas que no pertenecen a la piedad. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Pues de visita. Vino de visita y ese no se quedó porque se fue. Se fue porque cuando nosotros vivimos conforme la permanencia del Espíritu Santo, nosotros andamos en otro nivel. Nosotros andamos en otra dimensión, hermano. No andamos en la dimensión de andar un día bien y un día mal. El Espíritu Santo nos anhela, el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo no nos deja caer en medio de la trampa del enemigo. Pero Jesús les decía, yo quiero hacerles ver que es mejor que me vaya porque Él vendrá otro. Hermanos, la visita del Espíritu Santo fue para quedarse. La visita del Espíritu Santo es para que se exprese hoy a través de la iglesia, hermano. Ahora que estábamos, y eso fue donde le quedé sin contar, y estábamos alabando, orando al Señor, y una hermana se me acercó y me dice, oiga de fondo ese coro. Hermanos, vean, por eso yo les digo, seguro ustedes no importa cómo me quieran ver. Pero en un coro, esas voces, uno podría cantar muy bonito, pero no llega ni a la milésima. Es un coro angelical, y de verdad estaba ahí, hermanos. Físicamente yo lo podía ubicar como ahí. Y la hermana me decía, oiga, y yo, de verdad, el oído espiritual se puede abrir y se debe abrir ante los acontecimientos sobrenaturales de Dios. Y sí había un coro celeste que cantaba con nosotros, porque eso es lo que Dios hace y produce en el mismo cielo. Ángeles que le adoran de día y de noche. Hermano, pero nosotros necesitamos levantar lo que el Espíritu quiere levantar. Amén. Empezamos a panderetear, me gusta eso. En el punto número 2, el Espíritu Santo se queda cuando lo invitan a quedarse. Es en el libro de Apocalipsis, en capítulo 3, en el verso 20, cuando dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, aquí en la declaración de Apocalipsis 3:20, en todo el texto y en el contexto anterior y posterior, nos dice a nosotros que hay un llamado de Dios que tiene que ver con habitar, con esa voz que tenemos que oír y abrir la puerta, y Él va a entrar y Él va a cenar con nosotros. Esa es una promesa de Dios para la iglesia. Esa es una promesa para usted y para mí. Nosotros no estamos solos, iglesia. En tus dificultades y en las mías, en tu circunstancia adversa y en la mía, el Espíritu Santo está ahí y siempre está tocando a la puerta. Y si usted y yo abrimos, Él entra y cenará y morará con nosotros. Amén. También vemos nosotros en el Antiguo Testamento al salmista David, que decía, después de conocer lo que es estar lejos de la presencia de Dios por su pecado, que el domingo pasado lo vimos, ¿recuerdan? Dice en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Ese me va a decir, David profetizando. David profetizándose. Porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre, no estaba dentro. Hoy el Espíritu Santo de Dios está dentro y también viene sobre la iglesia en manifestaciones como eso que oímos hoy. En manifestaciones cuando puedo orar por alguien y el Señor le toca y le sana.
En manifestaciones cuando hay una palabra de ciencia. En manifestaciones cuando hay otras lenguas. En manifestaciones cuando mi corazón es quebrantado ante la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu y no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. En este punto número 2, hermanos, el Espíritu Santo solo se queda cuando le invitan a quedarse. El Espíritu Santo de Dios tiene que tener esa morada en nosotros y que nosotros no lo contristemos. No contristéis el Espíritu Santo. Ahora yo quiero decirle que yo no entiendo la Escritura como que el Espíritu Santo viene y se va. Pero en el creyente el Espíritu Santo se puede contristar. Y si el Espíritu Santo está contristado, es como si usted no tuviera nada, hermano. Necesitamos activar lo que de Dios viene y activa a Dios por su Espíritu. En Él vivimos, somos y nos movemos. Eso es Santo Espíritu el que nos da libertad para poder ir adelante. Punto número 3. No podemos conocer al Espíritu Santo solo a través de visitas a nuestras vidas. Hermanos, no podemos conocer al Espíritu Santo solo a través de visitas a nuestras vidas. En Juan capítulo 14, verso 22-23, donde le dijo Judas, no el Iscariote, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le preguntó. Verso 23, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivencia en él. Y haremos nuestra vivencia en él. Es decir, hermanos, que este texto, cuando Jesús le responde y le dice, si el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Del norte, del sur, del este y del oeste, y el Espíritu Santo viene a morar. Y si usted y yo le damos la oportunidad, nos guía a toda verdad. Pregunta, ¿cuántos estamos dejando que el Espíritu Santo de Dios se mueva? Hay una gran diferencia entre alguien que nos visita y alguien que vive en nuestra casa. ¿Verdad que sí es diferente? Pero nosotros a veces, hermanos, tratamos o a veces se nos va. El Espíritu Santo no es solo una visita, es que a veces lo dejamos de lado porque nosotros no queremos que nos interrumpan en nuestras situaciones, en nuestras cosas. Un poco lo que Alex comentaba hoy y lo que oíamos en el video. Hermanos, hay que hablar en el poder del Espíritu Santo a los hijos y a los padres y a las madres. Porque necesitamos establecer ciertas cosas y poder preguntarle a nuestros hijos si de verdad por qué lo está haciendo. Porque lo movió el mundo, porque lo movieron los amigos o el Espíritu Santo le dijo. Es para nosotros lo mismo, hermano. ¿Qué hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Quién nos mueve? ¿Nos mueve la situación, la circunstancia? ¿O nos mueve el poder del Espíritu Santo? A nosotros debiera movernos el poder del Espíritu Santo. Esta mañana yo me permití tener tres testigos en donde realmente habitaba el Espíritu Santo. Los tres testigos donde habita el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en el verso 6 en adelante, está Pablo, está Silas y Timoteo. Y usted me va a decir, sí, y ojalá que no lo piense así, porque aquí ya declaramos algo. Usted es templo del Espíritu, usted es casa de Dios, usted tiene el Espíritu Santo. Entonces, usted y yo ya no nos luce, es que era Pablo, es que era Silas, es que era Timoteo. No, es que el Espíritu Santo en Pablo, en Silas y en Timoteo es el mismo Espíritu Santo en Ono, en Bernal Ono Mora, en Juan José, en Patricia, en Vivian, en Estivaliz, en Ania, en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo que tenía Pablo, que tenía Timoteo, que tenía Silas, son el mismo, hermano.
La diferencia es cuando esta gente se dejaban mover por el Espíritu y cuánto usted y yo no nos estamos tal vez dejando mover por el poder del Espíritu Santo. Nos hemos vuelto cohibidos, nos hemos vuelto una gente, hermanos, que a veces pareciera que el Espíritu Santo de verdad se murió, hermanos. Es una cosa catastrófica. No puede ser, hermano, que yo esté alabando el nombre del Señor y que yo no me pueda gozar en aquello que yo digo. Y necesitamos también tener esa expresión, hermanos. La única forma de que el cielo abra sus puertas es cuando sus rodillas tocan la tierra. Entonces, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Qué maravilloso. No, hermano. Todo tiene que ir con su asunto. ¿Ah? ¿Lo dan al estadio? Oe, 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 oe. Monstruo, monstruo. No, hermano. Son 90 minutos. Bueno, 45 y 45. En donde eso explota y brincan y se salta, hermano. Es lo mismo en medio de la alabanza y la adoración, hermanos, y yo creo que ya estamos muy grandes nosotros como para tratar de decir es que yo soy así. Sí, usted es así, su expresión puede ser la que sea y se respeta. Pero usted y yo tenemos que estar muy claros porque es que yo no hago lo que mi cuerpo me pide. De pie, alaba a Dios. ¡Aleluya! Nosotros fuimos hechos por Dios así. Es que yo no soy así. Es que yo soy muy quedito en la alabanza. Es que a mí no me gusta mucho el escándalo. Es que yo no tiene nada que ver con pentecostalismo, no tiene nada que ver con tradicionalismo, no tiene que ver con bautismo, no tiene nada que ver con nada. Tiene que ver con el Espíritu de Dios. Y si usted sabe que usted lo está haciendo en el Espíritu, aunque sea quedito, quédese quedito, pero en el Espíritu. Inclínese, pero en el Espíritu, no por prejuicios. Ahí es donde tenemos nosotros que ver qué está pasando conmigo. Porque si el Espíritu de Dios a usted lo tiene sentado en la silla y usted sabe que usted está adorando en espíritu y en verdad con su corazón a Dios, pues de quédese tranquilo y en paz. Pero examínese si es porque a usted como que me le da vergüenza. Porque si le da vergüenza, el Espíritu Santo, yo me acuerdo de una canción, se llama El Espíritu Santo te quita lo gallina, el Espíritu Santo te quita lo gallina. ¿Cómo que nunca lo he oído, hermano? Eso es sensacional. Hermanos, pero necesitamos nosotros movernos en el poder de Dios. Y si el Espíritu Santo te pide que cantes y que alabes y que saltes, hágalo, hermano. Hágalo para su gloria. Necesitamos movernos en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, vean lo que pasa con Pablo, con Silas y Timoteo. Cada uno de ellos estuvo lleno del Espíritu Santo y anduvieron diariamente en el Espíritu. En Hechos capítulo 16, estos hombres nos muestran que podemos esperar de ese andar. Vean lo que pasó y se los voy a ir resumiendo. Dice que atravesaron a Frigia y a la provincia de Galacia. Y qué interesante. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ellos les prohibió el Espíritu Santo que hablaran la palabra. Hermanos, por eso les digo, la guianza del Espíritu es particular. Usted y yo tenemos que saber qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere llevar a hacer. Vean lo que aconteció. Por dicha y gracias a Dios, Pablo es un buen misionero. Y comenzaron a salir, pero el Señor les dijo, no deben ir en este momento. Entonces, vea lo que Pablo dijo. Está bien. Y Pablo era medio inquieto. ¿Ah? Vamos a Bitinia. Allí la gente estaba en tinieblas y nosotros hemos sido llamados a ir. Vamos entonces.
Y vea lo que les pasó. Pero nuevamente el Espíritu Santo no se los permitió. Ve, hermano, lo que es ser guiado por el Espíritu. No es todo sí. Aquí ya vamos dos de no. Y note lo que pasa, hermanos, en medio de todo esto con estos hombres llenos del Espíritu Santo. Dice que Pablo entonces y sus hombres terminaron en Troas, indecisos y preguntándose dónde ir después. Es cuando Pablo recibió una visión, en el verso 9, capítulo 16 de Hechos. Y dice que se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa Macedonia y ayúdanos. Hermanos, hermosa es la visión que tiene el apóstol Pablo. Ahora observe algo. Hay una prueba que va a llegar a los que son habitación del Espíritu Santo. A partir del verso 9, Pablo recibe esta visión. ¿Están aquí conmigo? Ok. Y qué bueno es el Espíritu y cómo el Espíritu sí sabe todo. Porque el Espíritu no le dijo a Pablo toda la historia, no le contó toda la visión. A veces alguna gente quiere y pretende que el Espíritu le cuente todo. El hombre que lo llamaba era un carcelero, pidiéndole venir a pasar una noche encerrado en las paredes de su prisión. Más o menos como así. Vea, lo mandaron a llamar de los tribunales de justicia. Dice el Espíritu de Dios que vaya para que pase unos 3 días en máxima seguridad de la cárcel de la Reforma. Atentamente, el Espíritu. No, ¿cuántos van? ¿Cuántos se apuntan? Es una excursión bonita. ¿Cuántos vamos? Hermano, ahí es donde está el tema del Espíritu habitando. El Espíritu no solo visitando. Y nosotros tenemos que redefinir cristianismo sobre la base de lo que Dios nos habla a nosotros, de lo que otros hombres llenos del Espíritu Santo estaban haciendo. Porque si no, no se vale, hermano. A nosotros a veces nos gusta solo lo suave, lo confortable. Tan así, hermanos, que hoy, hablando de la parte de los misioneros, no todo el mundo está queriendo ir a los lugares. Hay algunos que, hermanos, ya ir a dormir sobre los palos, sobre los árboles cuesta. Encontrarse con muerte cuesta. No es tan sencillo. Por eso de esa ofrenda misionera. Hermanos, es muy importante que nosotros veamos que el Espíritu de Dios te quiere y te puede llevar a cualquier lugar. Ahora, probados. Porque cuando de verdad la dirección de Dios viene, el apóstol Pablo juntamente con sus 2 jóvenes siervos, cuando ellos llegaron a Filipos, una ciudad de Macedonia, ellos no encontraron a tal hombre. Solo mujeres habían ahí. Note esto. ¿Cómo cree usted que el corazón de Pablo se pudo batir? ¿Qué va si esa visión no fue la visión, sino fue el salchichón que me comí? Ese fue un sueño que no fue. Un hombre de Macedonia y resulta que no habían hombres, solo mujeres. Dicho sea de paso, en Hechos 16, del 13 al 15, dice la Escritura que un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, ¿cómo se llamaba la mujer? Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, hermano. No hay ni un solo hombre a la vista. Alguien falló. Seguro le dijo a Timoteo y le dijo a Silas. Yo creo que vi un hombre pidiéndome ayuda, pero no era un hombre, era una mujer, era Lidia. Hermanos, posiblemente Pablo entró en la confusión de la prueba y seguro dijo: yo espero haber oído al Señor correctamente. Pero nosotros, hermanos, a veces nos enojamos cuando Dios no nos dice algo y no pasa exactamente como lo oímos. Queremos que cada detalle caiga en su lugar.
Y si no vemos al hombre, rápidamente somos prontos a descartar todo. No, eso no era de Dios, hermano. Si usted está recogiendo para restaurando el muro y es que no le dieron, es que no es de Dios. No, no es de Dios, no, es que ustedes no quieren dar. No, no es de Dios, no, es que yo no sé hacerlo. No, no es que no es de Dios, es que Dios tiene su forma y el Espíritu Santo tiene que permanecer. Importante, permanencia del Espíritu Santo con nosotros como habitación y que el Espíritu Santo nos mueva, hermano. ¿Qué te mueve? ¿Qué me mueve? ¿Qué me mueve a venir a la iglesia? Si la tradición te mueve a venir a la iglesia, estás mal. Hay que redefinir cristianismo, hay que redefinir el Espíritu Santo, hay que redefinir las Escrituras. No podemos seguir acomodándonos. Necesitamos ver cómo el Espíritu nos va a estrujar, el Espíritu nos va a sacar del confort, el Espíritu Santo nos va a sacar, hermanos, para poder ser probados, porque la única forma de aprobar es cuando usted y yo somos probados. Ay, no, mochala. Hay cristianos que hacen eso. Ay, no, toco madera. Uy, no. Hay fetichismo. Porque vienes a la iglesia, tienes que ser movido por el Espíritu. Y no diga que es que el Espíritu, es que ahí no se mueve el Espíritu. No, pues el Espíritu se tiene que mover en usted. Usted es el que lo trae. Aquí no vamos a producir nada para que se mueva. Usted se trae. Si el Espíritu no se le mueve a usted ahí, pues no se le mueve. El problema no es de la iglesia, el problema es suyo. Es que esas canciones, es que la predicación, es que, no, hermano, ¿cuál predicación? ¿Cuáles canciones que tocan, que es muy duro, que no? No, es usted y soy yo. El Espíritu Santo está en mí. Y si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Es el fuego de Dios quemando mi corazón, aleluya. Es que la iglesia es que está un poco muerta. Muerto está usted. Perdón, porque el Espíritu Santo vive en usted. Es que Dios a mí no me ha puesto eso. No le ha puesto eso porque usted no habita con el Espíritu. Usted lo trae de vez en cuando. Bendito el Señor. Uy, me cogió. Punto número 4. Andar en el Espíritu significa estar libre. Andar en el Espíritu es estar libres, hermanos. Estar libres de preocupaciones, no importando lo que suceda. El relato de Hechos 16 al 24 nos dice sobre este espacio en donde de verdad fueron libres. Cuando tomé la autoridad y el mandato de Dios de mandar a los demonios a huir, Satanás vendrá con todo el poder. Él te traerá toda clase de problemas y de crisis. Esto fue lo que le pasó a Pablo. Justo después de que Pablo había lanzado a los demonios fuera de la niña poseída, Satanás comenzó a zarandear las cosas. Él convenció a la muchedumbre para ponerse contra Pablo y contra Silas, y repentinamente ellos estaban en medio de una crisis terrible. Narra la escritura que los magistrados de la ciudad los habían azotado y lanzado en la prisión, y con cada azote en su espalda, yo casi puedo oír al diablo decir: ustedes piensan que han ganado la victoria. Ustedes son los victoriosos y prosperados. Yo creo que el enemigo se burlaba. Piensa que van a lanzar a mis demonios fuera y tomar autoridad sobre mí. El diablo dice: no, yo los voy a golpear, los voy a lanzar a la prisión. Yo amarraré sus manos y sus pies. Entonces déjenme ver cuántos alaban al Señor. Estamos hablando de un contexto cultural un poco difícil. Y aquí creo que hay una exhortación para nosotros. Fueron las mujeres las que iniciaron un movimiento. Y son las mujeres las que de verdad el Espíritu de Dios usó. Y la casa de Lidia, y así fueron casi la mayoría de iglesias en casa. Eran mujeres que dirigían, y ve lo que hizo Lidia. Lidia no le permitió, le dijo: Pablo, si usted está seguro de que yo soy de Dios, usted entre a mi casa y usted no se podrá ir hasta que usted no haga las cosas aquí como tienen que ser hechas. Las mujeres son llamadas por Dios de una forma particular también. Las mujeres de Dios tienen el Espíritu Santo y deben de predicar a tiempo y fuera de tiempo y tomar la autoridad que se les dio en la Escritura. Y yo creo que nosotros tenemos que revisar, por eso hay que redefinir cristianismo. No de la forma sectaria donde muchas personas no quieren
que las mujeres participen y que cuando están las mujeres participando, entonces no permanecen ahí. Eso, aparte de ser una irresponsabilidad, es un orgullo, es soberbia, es vanagloria, es animal, carnal y diabólico. Se cree que iba a tener un poquillo más de apoyo de las mujeres, pero... Muy bien, Iris. Muy bien, Iris. Insera, póngase vivo mejor usted. Insera, vea qué hace usted, porque... Hermanos, es Lidia la que inicia un movimiento ahí en ese lugar. Son las mujeres las que están orando. Son las mujeres las que muchas veces a nosotros nos sacan de los conflictos. Son muchas veces las mujeres las que nos apoyan y nos ayudan a salir adelante. Y eso no significa que es que me canta la gallina, es que el gallo es manso. No, tampoco, hermanos. Es porque las mujeres y los hombres fueron hechos de tal manera y de la misma forma para hacer la voluntad de Dios de una forma adecuada y distinta. Iguales, con roles diferentes, hermanos. Yo espero que en medio de la comunidad de fe nosotros no seamos tan clasistas o tan machistas y tampoco feministas. Nada de eso opera en el Espíritu Santo. Es tiempo de redefinir entonces el cristianismo, porque el diablo parecía no saber que cuando más se azota a un siervo de Dios, el cual camina en el Espíritu, más alabanza saca de él cuando lo azota. Si lo mete en una crisis, lo amarraré con problemas y preocupaciones, pero él cantará, gritará y adorará. Dice la Escritura en Hechos 16:25, pero a medianoche oraba Pablo y Silas cantando himnos a Dios y los presos los oían. Para Pablo y para Silas era un momento especial porque el Espíritu Santo estaba ahí y estaba cantando. Hermano, ¿qué pasa con nosotros en medio de la crisis? ¿Qué pasa con nosotros en medio de la situación adversa? A veces, hermanos, no cantamos ni en iglesia. Entonces uno podría que pensar menos en la cárcel. Pero nosotros necesitamos por eso redefinir cristianismo. Y redefinir cristianismo hoy hablando del Espíritu Santo es entender y saber que el Espíritu Santo sí nos mueve. Que Dios no está haciendo acepción de personas, que las mujeres también tienen un lugar en la iglesia, que las mujeres tienen un lugar en el púlpito, que las mujeres tienen un lugar en la casa. Y que nosotros los hombres logremos entender a toda luz con esto, que también tenemos nuestra posición como sacerdotes, como cabeza del hogar. Hermanos, si estamos para andar en el Espíritu, entonces debemos creer que el rescate sobrenatural de Dios de cada cautiverio de Satanás va a venir. Y este es otro tema. Ellos alababan al Señor y Dios los libertó a través de la alabanza y de la adoración. Vino un terremoto. No importa si Dios tiene que crear un terremoto para hacerlo. De hecho, eso fue exactamente lo que hizo por Pablo. Dice la Escritura, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Satanás tratará de traerte la tentación más terrible que hayas experimentado. Él quiere sofocarte con culpabilidad, con condenación, con atención propia. Y yo quiero decirle en esta mañana, amado y amada hermana, y amado hermano, tiene que levantarse en el Espíritu y quitar sus ojos de las circunstancias y del cautiverio. En el nombre de Jesús, hermano, no trate de resolver todo por su cuenta. Hermano, comencemos alabando, cantando, confiando en Dios y Él se encargará de tu liberación.